tenemos palabras de apertura de nuestro presidente del Colegio de Abogados, Eduardo Ferreira. Bueno, muchas gracias, Débora. Buenas tardes a todos, a todas, y muchísimas gracias a nuestros disertantes. La verdad que es un gusto que estén acá, en nuestra casa, en Moreno, en nuestro colegio de Moreno General Rodríguez, o como dice el General Rodríguez, General Rodríguez Moreno, claro. Susceptibilidad. Realmente estamos en momentos difíciles para los abogados laboralistas. En Italia tenemos unos cuantos caminos recorridos en esta batalla por la justicia social, por la vigencia de la Constitución, por la vigencia del país. Y realmente jamás pensamos que una cosa así podía pasar. Cuando recordamos a veces que estuvimos en diputados hablando juntos y hablábamos de los 74, 80 de la sanción de la ley de contrato de trabajo. Y uno dice, ¿qué pasó? 80 años. Y ahora estamos viendo la barbaridad que estamos escuchando. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer los abogados? ¿Qué podemos hacer los abogados laboralistas? ¿Podemos resolver los abogados laboralistas los problemas solos? Necesitamos estar acompañados por el movimiento sindical organizado. Bueno, hoy es un día en ese sentido que, bueno, el trabajo de la Confederación General del Trabajo, con este reclamo, con esta acción, bueno, ahora tenemos una cautelar, por lo menos a partir de hoy. Tenemos que pasar más arriba, pero por lo menos tenemos esa cautelar. Estamos peleando. Los abogados laboralistas vivimos peleando, nacimos para pelear y no vamos a renunciar jamás a nuestros puestos de lucha. Pero es un contexto realmente muy difícil, que requiere fundamentalmente que estemos preparados. Quizás no alcance con nuestra preparación, pero tenemos que estar a la altura. Por supuesto que después va a haber circunstancias políticas, entre comillas, jurídicas, entre comillas. Mientras tengamos una corte de 3 miembros absolutamente imprevisible o previsible, o que sabemos a qué intereses va a defender, es muy difícil, ¿no? Pero en la batalla diaria, en la pelea, en esa confrontación de todos los días, de pelear expediente por expediente, derecho por derecho, y bueno, en esa pelea tenemos que estar con las mejores herramientas que podamos tener. Y bueno, es un lujo para nosotros tenerlas para que nos cuenten un poco en esta cuestión de género, y le agradezco a Débora por la organización de la actividad con el instituto, realmente siempre tan activo el instituto. Mi hija que anda por ahí también, y bueno, realmente en este colegio, les voy a dar un dato, en la provincia de Buenos Aires creo que son 51% de abogados varones y 49% de abogadas mujeres. Pero en Moreno estamos en un casi 60% de abogadas mujeres. Va bien. En todos los años de la organización fuimos el primer colegio, en mi caso una lista impugnada por exceso de mujeres. No me extraña nada, está bien. Impugnada por exceso de mujeres. Y bueno, fue rechazada. ¿Dónde se ha visto? Y bueno, me decían, no, faltan hombres en esta lista. Bueno, Falta el cupo masculino. parece estar entendiendo mal el tema. Los hombres no tenemos el derecho a hacer el mismo número, más allá que después, bueno, en otro lado puede ser. Pero, así que
hace ver un poco en detalle la profundidad de esta reforma en cuanto a la afectación de los derechos de la mujer. Así que va a ser un gusto escucharles. Gracias, Eduardo. Bueno, como dijo Eduardo, es una actividad organizada por el Instituto del Derecho de la Mujer y Género y también por la Comisión de Abogacía Joven, que ahí tenemos una de nuestras presidentas, la doctora Micaela Chanico, también consejera titular de nuestro colegio, que también eso caracteriza al colegio, ¿no? La población de la matrícula joven y novel que estamos teniendo últimamente, así que también nos da mucho orgullo eso. Y bueno, en el marco del mes de la mujer trabajadora, todos los años tenemos una serie de actividades y acciones. Como dice Eduardo, cuando son meses de marzo, junio y noviembre muy activos. Este año, bueno, por cuestiones obvias, fueron algunas actividades como muy juntitas y la verdad que tenerla a Natalia y a Claudia en tan poquito tiempo de organización y que hayan aceptado un orgullo, un honor tenerlas acá en nuestra casa. Y bueno, agradecerles públicamente porque realmente es una actividad que teníamos pensado hace mucho, pero que concretamos en muy poquitos días. Antes de presentarlas, quería también mencionar esto, ¿no? Que en el mes de la mujer trabajadora, nuestro colegio ya hace unos años que le da esta resignificación al 8 de marzo y al mes, durante todo el mes hacemos acciones, nombrar a la mujer como trabajadora y volver a esos orígenes del día para nosotros también es muy importante porque habla de una raíz de la lucha y la defensa de los derechos de la población femenina trabajadora. Por acá ahí tienen lugares, chicos. Una sillita más, si no, Dani. Bienvenido. Así que en este marco de la lucha de la clase obrera con esta mirada de las mujeres y también las niñeces, porque en esa época también los derechos de las niñeces habían sido muy vulnerados, como estamos observando últimamente, pero era una época difícil donde no cualquiera salía a la calle o tomaba una fábrica. Entonces dijimos en el instituto, se está votando una reforma histórica, se están tocando y vulnerando derechos constitucionales, fundamentales, que creímos que nadie se iba a animar. Qué mejor que en el mes de la mujer trabajadora darnos a reflexionar, al debate, pero sobre todo conocer cuál es el impacto en nuestra población, ¿no? Y pensar una reforma laboral sin perspectiva de género es dejar de lado nuestra lucha histórica como mujeres y disidencias. También amanecimos empezamos el día con la novedad de la cautelar a favor de la CGT, así que dio también un pequeño giro la charla. Así que nada, voy a presentar a nuestras expositoras. Vamos a arrancar con Claudia Lázaro, directora provincial de empleo del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y vocal de la CGT por el Sindicato de Obreros y Curtidores. También una elección de la CGT que nos puso muy contentas porque vimos más caras de compañeras que han luchado, como el caso de Claudia, la conocemos, reconocemos el recorrido que tiene y la apertura y la verdad es una compañera muy generosa y eso hay que siempre reconocerlo. Y tenemos también a la doctora Natalia Salvo, abogada laboralista, docente universitaria y presidenta de la Corriente de Abogados 7 de Julio. Me tomo una licencia unos segunditos más.
nos pareció también interesante la charla con este enfoque de la abogacía organizada, teniéndola Natalia, y también, bueno, en las palabras de Eduardo y como moderadora, de la abogacía organizada institucional, ¿no? Que es la colegiación, que siempre Eduardo, cuando hay juras de nuevos y nuevas matriculadas, siempre recuerda que la abogacía es lucha, que es reivindicar los derechos también del ejercicio de nuestra profesión, que últimamente también ha sido muy golpeado y entra también dentro de esta reforma, toca, bueno, algunos puntos que a nosotros nos interesa seguir luchando. Y también el enfoque gremial, ¿no? Con la presencia de Claudia y también, bueno, la presencia del Estado, que también se quiere eliminar de a poco. Nos pareció interesante, bueno, estos dos enfoques, y aprovecho, y con esto cierro, también la presencia de sindicatos, de representantes de la JB, de ATE, de Moreno y de General Rodríguez, pero ya autoridades del municipio, trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, abogados, abogadas. Tenemos también una concejal de General Rodríguez que agradecemos su presencia. Sin más, vamos a arrancar con la charla y las escuchamos muy atentamente. A todos y en especial a vos, Debo, que nos convocaste, a Eduardo por la apertura. Yo al principio pensé, cuando vi el público, dije, bueno, cuando hablamos tema de mujeres, somos todas mujeres. Entonces voy a tomar la estadística que dijo Eduardo y voy a decir, bueno, somos todas mujeres porque acá somos mayoría. Así que eso como me parece para pensar siempre, cada vez que estamos en cualquier ámbito donde pensamos cuestiones de género, no pensar que el género involucra solo a las mujeres. Digo, abrir y abrir y abrir es la clave para que el feminismo de verdad sea parte de lo que nosotros pensamos en el marco de la justicia social. No un feminismo de cogote blanco, digo yo. Es solo pensarlo desde la academia. Como segunda cuestión, traerles el saludo del compañero ministro, y aparte, a mí me gusta decir secretario general, pero ministro de los trabajadores y las trabajadoras, Walter Correa, que aparte es paisano de ustedes, acá morenense, así que traerles el saludo de él, poner de manifiesto que está también por ahí Eva Casas, que es abogada también del Colegio de Quilmes, pero que aparte integra los equipos de gestión del Ministerio, es la directora de Relaciones Individuales del Trabajo, de Eva Casas, así que cualquier cosa también pueden seguir con ella. Checho, o sea, para el barrio también conocido así, compañero que está a cargo de nuestra delegación regional y también parte de este colegio. También le decimos Checho. Si me preguntan el nombre es como al vasco, o sea, es el vasco, perdonen, después tenemos que ir salvo a quienes nos dicen por nuestros nombres, porque si no es muy difícil. Nada, lo primero que se me ocurre, digo, cuando pensábamos un poco en el marco que nos proponía Eduardo, es que estamos transitando 50 años de democracia, ¿no? Una democracia que costó mucho y que cuesta mucho sostenerla en términos de participación. Y después algo que decía como disparador Débora, decía, bueno, la reforma laboral con perspectiva de género. Primero, decir, bueno, nosotros necesitábamos una reforma laboral, una modernización laboral, seguramente sí, vamos a decir. Pero cualquier reforma o cualquier modificación a la ley de contrato de trabajo tiene que tener dos patas importantes en la discusión. Una es a los trabajadores y trabajadoras. Esa pata no estuvo, no fue convocada ninguna de las centrales obreras como para poder hacer aporte. De hecho, en una de las cámaras ni siquiera se las convocó a la escucha ni a la aportación. Y por otro lado, los abogados laboralistas, digo, que en diferentes corrientes ideológicas también tienen mucho para aportar. De hecho, el fallo que hoy sale, la cautelar que hoy sale a favor de la CGT, ha sido por
el equipo encabezado por nuestro compañero abogado laboralista como Topet, con un conjunto de abogados que son parte de la CGT, que también tuvo su rol de funcionario en algún momento en el gobierno de Alberto y de Cristina. Digo, ¿por qué traigo esto a discutir? Porque también fue uno de los que, después de casi 50 años, promovió, después de otro fallo judicial, ahí yo tengo algunas cuestiones que obligaba al Estado a reglamentar el artículo de la licencia de cuidado, que también involucró. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces, para sostener las luchas sindicales que nosotros damos en nuestros territorios, en las fábricas, las escuelas, los diversos lugares, parte de esa estrategia táctica que tenemos está apoyada en los abogados laboralistas. Entonces, no es que vamos caminando en distintas sintonías. Con algunos, perdónenme, lo digo acá, con algunos sí caminamos en distintas sintonías de los abogados también que se dedican al laboralista, porque están del otro lado de la mecha. Entonces, ahí me parece que hay algo que nosotros tenemos que decir y de seguir denunciando, es que, bueno, que cualquier reforma que se vaya a llevar adelante, tenemos que tener participación, porque si no, lo que sucede es esta reforma, que creo que todos lo tenemos a sabiendas, está a medida de un grupo de empresarios. Entonces, yo hoy charlábamos un ratito antes, decía, bueno, ahora todos los abogados laboralistas se convirtieron en constitucionalistas. Entonces, todos están haciendo un máster ahora en Derecho Constitucional, porque cualquier demanda arranca desde la cuestión de la inconstitucionalidad. Entonces, que no quieran trabajar los abogados, sino que hay determinadas expertices y que tenemos, digo, no solo fueron con la reforma, sino fueron por el fuero del trabajo. Entonces, no es casual. Digo, las cosas no son casuales. Digo, ante una reforma que avasalla todos los derechos, en general, digo, no hay un trabajador que gane de los que tienen recibo de sueldo y de los que no tienen recibo de sueldo, que dicen que va a mejorar la cuestión de la empleabilidad. Entonces, ahí ya tenemos la primera cuestión. Si también van contra el fuero laboral, entonces déjenme creer de que también lo que les molesta son otros procesos, no solo que hay abogados que defienden a los laburantes y que está comprobado de que no hay una mafia que genera juicio, digo, porque también durante años fueron construyendo esa narrativa de que había una mafia de abogados que vos ibas y te pinchabas un dedo y venía una abogada a hacer juicio por esa pinchadura de dedo. Digo, otro mito, porque no es que están los casos llenos de cuestiones que tengan que ver con el fraude laboral o con cuestiones inventadas. Pero bueno, es como que quedó, y muchos periodistas también han instalado eso y han sido parte de esa estrategia. En función de eso, y en función de todo lo que nos viene pasando en nuestra democracia, digo, recordar en estos 50 años de democracia a Centeno, el hacedor de la ley de contrato de trabajo, digo, hoy nosotros participamos de un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado en el Parque de la Memoria, y también sobrevolaba todo eso. Entonces, también, digo, cuando nosotros pensamos es a quién va dirigida la reforma laboral y la quita de derechos, el protocolo antipiquete, la ley base, digo, el derecho a meterse con el derecho a huelga, con sancionar y poner que el 75% de determinadas actividades no tienen que estar cubriendo los puestos de trabajo. Entonces, hay algunas cuestiones que van, digo, por lo menos creo que la mayoría lo tenemos claro, que es en contra de la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Sin organización de los trabajadores y las trabajadoras, cuando tenemos que defendernos individualmente, claramente, si antes ya el derecho nos decía que los trabajadores somos el sector más débil, imagínense teniendo que defendernos solos. Ir a discutir nuestro salario unilateralmente en nuestra empresa. Es muy difícil. Pero podemos decir un montón de cosas. Entonces, y en ese contexto, digo, ¿dónde estamos las mujeres paradas y las diversidades? Las diversidades no existen en esta reforma, digo, sacadas así de plano.
¿Dónde estaban las mujeres que veníamos de discusiones poderosas a partir del 2018 en construcción de derechos y avance de derechos? Y en algunos quizás no llegamos a discutirlo, porque es como cada vez que avanza un gobierno de derecha, retrocedemos 500 pasos y parece que el feminismo nos pasamos 5 pueblos, según lo que nos dijeron algunos. Pero ¿dónde estamos las mujeres? Las mujeres estamos en esta modernización laboral. Está claro que volvemos a estar más postergadas. Está claro que cuando vemos, nosotros hace años venimos hablando de las tareas de cuidado, no me acuerdo, yo creo que alguna vez vinimos a hablar de tareas de cuidado acá. Cuando nosotros vemos en el tiempo de uso, claramente si hay un banco de horas vamos a tener 2 cuestiones ahí. Primero, menos salario, y segundo, si tenemos tareas de cuidado, ¿cuándo vamos a poder hacer horas extras las trabajadoras que estamos bajo el régimen de la ley de contrato de trabajo? Entonces, si los cuidados estaban en crisis, esta ley vuelve a meter más en esa crisis. Ni que hablar cuando hablamos de desconexión. Walter fue el promotor de la ley de teletrabajo, pionera en nuestra América y usada en otros países de Europa, de ejemplo. La derogaron. Plataforma. La mayoría, hay un grueso del uso de plataformas que lo hacen las mujeres. Yo lo voy atando porque es como todo pensado en contra de nosotras. No es por victimizarnos, es la realidad efectiva. Entonces, cuando nosotros decimos, en la ley de plataformas se había puesto un artículo que tenía que ver con la desconexión, con los cuidados, que era como avance, y decíamos, bueno, de esto nos tenemos que agarrar para empezar a discutir en otros lados, lo que decidió el gobierno fue solapar, tapar a todos los trabajadores de plataformas. De hecho, no existen para el gobierno los trabajadores de plataformas. Son personas que son emprendedoras, autoindependientes, que hacen emprendedurismo y que se están salvando la vida con una mochila y una bicicleta, y no le estoy faltando el respeto a ningún laburante que necesita llevar el plato de comida a la mesa, pero la verdad es que no van a poder construir un futuro mejor para sus familias. Y ese proyecto de vida que muchas veces hablamos desde el feminismo no se va a poder concretar. Las licencias que veníamos en discusión, de mejorar las licencias, que nosotros veníamos hablando de poder tener acceso a mayor cantidad de licencias, de poder pensar algunas licencias que tengan que ver con la igualdad, ¿no? De cómo están compuestas las familias, pensando que las familias son diversas, tampoco están. Digo, contrario, lo que nos dicen es que ahora las vacaciones se van a fraccionar, que efectivamente en algunos casos ya se hacían, muchos trabajadores lo hacían, pero la diferencia antes es que el trabajador, la trabajadora solicitaba cuándo fraccionarla. Entonces ahora, si al patrón le va bien o mal, te la fracciona como quiera, e inclusive hasta como un castigo puede ser. Y habla de vacaciones buenas y malas. Los trabajadores industriales hace muchos años tenemos vacaciones buenas y malas, depende de la producción, pero también las acordamos. Digo, y en eso el sindicalismo es parte de poder pensarlo. Ahí me parece que también tenemos que pensar, y esto lo voy a dejar como un disparador dentro de los 500 disparadores que nos da esta reforma, es que es discriminatoria, ¿no? Entonces, muchos lo agarramos desde la cuestión del embarazo, muchas de las compañeras, decir, bueno, el embarazo en la ley actual, si vos estás trabajando y te despiden, es un despido discriminatorio. La modificación de la ley hace que tengas una tarifa. Entonces, lo voy a decir en términos de cómo me sale, aprovechando que no soy abogada. Si vos sos judío, vas a tener un valor. Si sos evangelista, vas a tener un valor. Si sos travesti, vas a tener un valor. Si quedás embarazada, vas a tener un valor. Digo, entonces los despidos, ¿qué tienen? Un tarifario, ¿quién vale más? ¿Quién vale menos? Entonces lo que nos están proponiendo, digo, que cualquier persona, o sea, pueden venir, digo, porque vos seas muy morocho, muy blanco, y te despiden, y cualquiera puede hacer cualquier cosa con vos, solo porque quizás vos estás reclamando tus derechos. Entonces, ahí me parece que hay cuestiones que nosotros tenemos
que fortalecer la organización, fortalecer la agremiación de los colegios y de todas las profesiones, como se dicen usualmente, liberales, que a veces no son tan liberales. Está mal dicho eso, ¿no? De profesiones liberales. Pero fortalecer las agremiaciones, fortalecer los sindicatos, porque la única manera de poder pensar en un proyecto con justicia social es poder avanzar en esto. Algo que no comenté, que lo dejo y después quizás, si quieren Eva o podemos hacer otra charla, y nosotros en la provincia de Buenos Aires presentamos el ICLOC en la legislatura y que se tiene que votar y que tiene que salir como ley, pero el ICLOC es un espacio anterior, como es el CECLO a nivel nacional, para poder resolver los problemas que tenemos los trabajadores y los empresarios también, en cuanto a la problemática del trabajo y a la cuestión. O sea que nosotros, ante eso que nos decían, tenemos una solución en la provincia de Buenos Aires, presentado, Axel lo presentó en sesiones, en la apertura de sesiones, el proyecto, esperemos que se trate pronto. Invitamos a los colegios a que hagan también aportes al proyecto de ICLOC. Para nosotros es un proyecto que empieza a discutir también en la provincia de Buenos Aires, y esto lo quiero decir porque muchas veces tenemos los diálogos nacionales y de otras provincias. Y la provincia de Buenos Aires es una provincia que es de territorio federal, que es del interior y que también tiene que empezar a discutir estas cosas. Por eso me parece que es innovador que desde la provincia no solo pensemos el ICLOC, sino también que pensamos la ley de plataformas. Esa ley es un piso. Después vamos a necesitar a nivel nacional una ley que complete en derechos y le dé lo que nosotros creemos efectivamente, que es la registración de esos trabajadores y trabajadoras. Porque para nosotros sí son trabajadores y trabajadoras, no son emprendedores. El emprendedor, si quieren, después lo discutimos, es otra cosa. Y ahí invitarlos, ya que estoy por acá, invitarlos a todos. El 27 y el 28 de mayo vamos a hacer en Mar del Plata el Congreso Bonaerense del Trabajo, en donde va a haber distintos ejes temáticos. Después va a circular la invitación y el programa, pero también para poder discutir desde una visión, desde la provincia de Buenos Aires, el mundo del trabajo, con todos los actores, con los que provienen de la academia, con los que vienen del sector organizado de los trabajadores y las trabajadoras, con el sector empresarial, y en ese marco discutir la provincia de Buenos Aires, discutir en términos federales cómo es, porque tengamos duda del nuevo mundo del trabajo, sino porque queremos discutir un mundo del trabajo que se centre en la justicia social, que se centre en la justicia de género, y también en términos internacionales. Me parece que hay mucho para discutir, mucho para construir, porque tenemos 1 año y medio por delante para poder generar una alternativa también que enamore y que muestre que tenemos la posibilidad, quienes venimos del peronismo, de que desde el peronismo se puede dar una alternativa con estas características, pero que esa característica tiene que ser participativa con nuestro pueblo y con los distintos actores del pueblo. Y ahí pensar en el 2027. Nosotros hoy tenemos algunos espasmos de la justicia donde nos dan estas cautelares. Digo espasmos porque son espasmos. Pero que necesitamos revertir después todo este proceso. Y para eso necesitamos diputadas, diputados, senadores, senadoras, y necesitamos un presidente que nos genere esperanza. Y en esa esperanza, algunos ya decidimos quién es nuestra esperanza, y el compañero Axel está haciendo muestras de que nos está generando esperanza. Así que nada, yo agradecerles, pedirles disculpas nuevamente que me tengo que retirar, pero quedé también con los compañeros de Marcos Paz en ir para allá. Me voy a llevar el regalo, obviamente. Pero me parece que tenemos que discutir y que construir, por sobre todo, porque si nosotros no tenemos bases sólidas de construcción de la democracia, ganamos elecciones, pero no generamos poder popular. Y la clave, me parece que en el 2027, es no solo discutir, generar, ganar la elección, sino discutir poder popular que nos dé a nosotros la posibilidad de poder seguir gestando un proyecto de país que piense en todos nosotros, pero cuando digo todos nosotros pienso en nuestros hijos, en nuestros nietos. Yo
estoy tan que quiero ser abuela, viste, que ya tengo nietos. Pero sí que lo pensemos en contexto de todos los habitantes de nuestro país y de todos los que eligen vivir en el país. Eso también son compañeros nuestros y compañeras nuestras. Así que nada, muchas gracias. Yo pido disculpas de verdad, pero me están llamando la Cotone. Perdón, Yo tengo otro candidato, mentira. Vamos a ver. Discutámoslo. Dale. Discutámoslo. Disculpe, pero nos vamos a la actividad. Bueno. Vamos por Natalia. Bueno, mientras se va Claudia, la compañera, quiero empezar justamente reconociendo, no solamente agradeciendo la invitación a Eduardo, porque efectivamente nos une un camino de lucha por la justicia social desde la abogacía, a Débora también, pero bueno, esa generosidad, apertura de Claudia también la supe ver, compartir, porque es una luchadora gremial incansable y con mucha apertura y con muy clara convicción acerca de lo que hay que defender, cosa que no es menor. Miren, mi idea es obviamente hablar del impacto en las mujeres y en las disidencias de esta ley de modernización laboral. Pero quiero empezar hablando justamente desde el pragmatismo, desde la territorialidad, podríamos decir, de lo que sucede en la abogacía. Eduardo marcaba, y Débora también, la presencia, no solamente más presencia de mujeres, sino de jóvenes. Y se habló un poco, porque nos sonrojamos o nos da gracia, ¿no? La tragedia a veces es comedia, que se dispute cierto cupo inverso de cómo hay tantas mujeres en una lista. Y eso me parece que tiene que ver con la línea de flotación a la que le pegó este gobierno y que nos impacta, por supuesto, en el complejo de leyes que no solamente impactan en materia laboral, sino que ya lo hemos visto que tienen que ver con el derecho al consumo de los consumidores y usuarios, también contra el hambre constitucional, el derecho a la salud, el derecho al financiamiento educativo. Es decir, el derecho no se puede ver como un compartimento estanco. Y esto lo digo porque si no atendemos al concepto de desigualdad estructural, vamos a creer que los derechos son privilegios. Por eso digo la línea de flotación o el axioma en donde reposan todas las explicaciones de esta reforma. Ya sabemos que esta reforma de modernización laboral, que es la prima hermana de la ley de bases con vigencia desde julio de 2024, también reposa en la pretensión o la supuesta pretensión de reducir la informalidad en un país con un 43% de informalidad en la República Argentina y de hacer más flexible o generar más empleo. También se ha hablado muchísimo de la igualdad. Entonces, si no advertimos que los desiguales estructurales no son desiguales por una cuestión subjetiva, es decir, no es que las mujeres, las feminidades, los laburantes, las personas con discapacidad, tienen una cuestión subjetiva, o no por lo menos los laburantes y demás, en donde no puedan comprender los alcances de un contrato de trabajo, o que es pernicioso trabajar 12 horas respecto de 8 horas. Lo que hay es una desigualdad objetiva y material, que produce el mismo sistema y el mismo modelo económico. Y esto basta ir a ver la historia del derecho al trabajo, que tiene mucho que ver con la historia también de la reivindicación de las mujeres. Débora hablaba, le presté muchísima atención a Claudia también, pero hablaba de las niñas, y digo, no por casualidad, en el siglo XIX, cuando emergía el Estado moderno y sus institutos jurídicos más importantes, como el contrato, la igualdad ante la ley, había tres, digamos, cosas que no tenían estatus jurídico de sujeto, o no, palmariamente. Y no por casualidad, los liberales o los contractualistas, por ejemplo Locke, decía en su libro Segundo Gobierno Civil que dentro del castillo, digamos el pater familia, conservaba un poder reducido y corto similar al monarca. ¿Con qué lo conservaba? En lo doméstico, en lo privado, con las mujeres, con los niños y con los trabajadores. O casualidad, tres disciplinas jurídicas que a lo largo del siglo XX tuvieron muchísima evolución.
De hecho, uno de los tratados internacionales con jerarquía constitucional es la Convención de los Derechos del Niño, pero también está la CEDAW, la Convención contra toda forma de eliminación, o contra la eliminación de toda forma de discriminación respecto de la mujer, y otras leyes que hemos supido conseguir, como la Ley 26485, o incluso el último convenio de la OIT ratificado por la Argentina, que tiene que ver con el acoso y la violencia en el ámbito del trabajo profundizado respecto de las mujeres. Es decir, no estamos negando la existencia de violencia o desigualdades estructurales. Lo que decimos es que hay algunos que son más desiguales que otros. Y ya lo dijo Florentina, yo no me acuerdo si era Florentina Gómez, pero allá a mediados del siglo XIX, que decía: hay algo más desigual que un obrero que es la mujer. Y no por casualidad, ya por mediados del siglo XIX, en pleno apogeo de las revoluciones industriales, cuando se generaron las condiciones que parieron el derecho al trabajo, porque también se hablaba de libertad y de igualdad, ¿no? También el trabajador libre para laburar 18 horas o en condiciones infrahumanas. Vale traer a colación el famoso informe de Vialet Macé, por el cual en 1902 el estado de salud de las clases trabajadoras argentinas, por el cual 1 o 2 años después se decretó el descanso dominical. Y ojo, lo digo con todas las letras, porque esa derecha modernizada a nivel legislativo viene con sus usinas jurídicas a generar otra vez institutos muy similares a ese siglo XIX. Con una diferencia: pasó el Estado social de derecho en el medio, no solamente en la República Argentina, en el mundo. Quienes estudiamos derecho constitucional sabemos que las primeras constituciones sociales datan de 1917 o 1919 en México y Alemania respectivamente, y que nuestro país supo tener una Constitución Nacional en 1949 que no solamente le daba lugar a la cultura nacional en el preámbulo, sino que establecía que el trabajo es un medio indispensable para la dignidad, a partir del artículo 37, para el trabajador y su familia, que había que haber tenido una remuneración justa, que el trabajador tenía derecho a la capacitación, a organizarse colectivamente. Quiero decir, no podemos ver el derecho divorciado de un modelo económico de un contexto social, político y económico. No por casualidad, también los mártires de Chicago tuvieron lugar allá por fines del siglo XIX, cuando se empezaban a producir los primeros efectos devastadores de esa libertad del trabajador frente al empleador. Porque era la bolsa o la vida, ¿verdad? Aceptás trabajar estas condiciones de trabajo si no tenés un ejército de desempleados al lado. Es decir, ya lo vivimos. Y se generaron las primeras normas protectorias cuando el Estado, a través de la legislación, advirtió que había desiguales. Es decir, el famoso principio de igualdad ante la ley, dentro de la domesticidad de lo doméstico, no es ni más ni menos que la advertencia de esas desigualdades estructurales y la generación de mecanismos jurídicos para compensar y para igualar. Incluso, fíjense, el derecho al consumo tiene una técnica legislativa muy similar al derecho al trabajo, principios muy similares. ¿Por qué? Porque, o casualidad, también el trabajador o la trabajadora son consumidores. ¿Alguien puede decir que se sienta a negociar un contrato en pie de igualdad con su empresa de medicina prepaga? ¿Con su proveedora de telefonía celular? Entonces, ese sin alarma contractual que nos enseñaron a quienes estudiaron derecho en una facultad, en cualquier facultad, es ficticio. Ahora, ¿cuál es la finalidad del derecho al trabajo y la finalidad del derecho? Quiero mirar el tiempo. Es conservar la dignidad de las personas, es que las personas no tengamos estatus jurídico de objeto y sí de sujeto. Por eso los ejemplos que mencionaba Débora son centrales, porque no por casualidad también en esta misma gestión se vuelve a reivindicar a quienes pretenden tratar como una cuestión doméstica el trabajo infantil. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos una ley por la cual en quinto año de las secundarias se van a hacer trabajo que está en contra del convenio 155 y 181, que es pasa por pasantía, pero en rigor de verdad no tiene nada que ver ir a trabajar como repositor de Carrefour en los grandes hoteles de la Ciudad de Buenos Aires a esos pibes y esas pibas. Y todo viene bajo el manto de la cultura del trabajo. Sucede que las normas laborales están para proteger la dignidad de las personas que trabajan, no para crear empleo, ni para destruirlo. No podemos creer tal cosa. Y la verdad es que cuando nos enseñan los famosos principios jurídicos del derecho tienen su sentido antropocéntrico, protege a las personas, muchas veces vemos que esa pérdida de legitimidad
no solamente en el dictado de normas como esta última ley 27802 de reforma laboral o la 27742, que es la ley, la llamada ley de bases, sino que lo que se lleva es justamente la cosificación y la mercantilización de las personas del mismo modo que sucedió hace más de un siglo atrás. Entonces, al mundo que nos quieren llevar o retrotraer es ese mundo preindustrial, donde las mujeres no votaban, no eran sujetos de derecho, donde los niños también trabajaban o ingresaban a lo que se llamaba mercado de trabajo en una edad promedio a 7 años, donde uno de los principales síntomas por los cuales se detectó estas injusticias o estas desigualdades estructurales fue justamente el derecho a la salud por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Y a mí me llama la atención, porque ahora voy a hablar del impacto específico en las mujeres, pero me interesa dejar sentado esto. Si nosotros no tratamos el axioma principal, que es que tratan a todos los derechos laborales como privilegios y no como formas que tiene la ley de compensar esa desigualdad estructural inicial, vamos a hablar con las categorías, lo hablábamos con Eduardo y con Débora recién, vamos a hablar con las categorías conceptuales de, digamos, el enemigo. Y el enemigo, para mí, puestos en términos jurídicos, es quien quiere reducir a las personas que trabajan, a los consumidores, a las niñeces, a un estatus de objeto meramente. Es más complejo en la actualidad y se necesita una narrativa que sustente la pérdida de derechos, porque nadie acepta graciosamente perder un derecho. Hay que meter en el medio la lógica sacrificial. No era lo mismo en el siglo XIX, donde no por casualidad todo lo que hoy es un derecho de raigambre constitucional era un delito. A los mártires de Chicago algunos los colgaron y hoy les hicieron procesos que hoy le diríamos lawfare o persecución judicial. Del mismo modo lo que sucedió en la República Argentina con los sucesos de la Semana Trágica o la Patagonia Rebelde. Pero también el Día Internacional no es el Día Internacional de la Mujer, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, justamente en honor a esas trabajadoras que peleaban por reducción de la jornada de trabajo y por mejores condiciones de trabajo. Y lo hacían en condiciones más desiguales. Me interesa dejar bien en claro que este modelo económico precisó de una división sexual del trabajo. Es decir, llevar al ámbito doméstico como una cuestión natural las tareas de cuidados o las labores o los trabajos reproductivos, la reproducción de la fuerza de trabajo del capital, que regularmente hacían las mujeres, y el trabajo productivo que en el ámbito público hacían los varones. Esto no está inscrito en ninguna ley. Esto está en las relaciones sociales que se van sedimentando. Y el derecho, si no acompaña las relaciones sociales para asegurar la dignidad, no sirve en ese sentido. O es un instrumento de consolidación de las relaciones de fuerza, como estamos viendo ahora. Y la verdad que creo que en ese sentido, los institutos, me refiero a una cuestión bien legal. Yo estoy totalmente de acuerdo con Claudia que la cuestión no pasa por el academicismo. El derecho siempre es un punto de llegada. Y siempre es un punto de llegada que tuvo como antecedente la lucha y la sangre desde que nos precedieron en la lucha. A veces parece que tuvimos una ley de contratos de trabajo por generación espontánea, en 1974, o que los tribunales del trabajo se crearon el 30 de noviembre de 1944 porque sí. Y oh casualidad, nosotros que creemos que nuestras discusiones son vetustas o añejas, quien viene del otro lado a representar o a hacer una terminal política del capital o del capital financiero, ya ni siquiera, y lo hablamos también con los colegas, ya ni siquiera del capital industrial nacional, sino de un capital internacional. ¿Por qué digo esto? Porque basta ver los números de cualquier tipo de encuesta con la caída en picada de la industria. Y lo único que crece es, digamos, la economía primarizada, que tiene que ver con los recursos estratégicos, con el litio, con el petróleo, con el agua dulce. Ahora, no hay industria. La industria, los servicios, no servicios, si no hay consumo. Esta es una discusión más vieja que vas a saber. ¿Cómo era el refrán? Es más vieja que... ¿Qué es más vieja? Muy bien. Son discusiones viejas. Porque soy de la época, por eso. Pero digo, en un país que no hay consumo, que no hay ingresos, que no hay jubilaciones, no hay pensiones y no hay remuneraciones, me quieren decir cómo gozamos de los derechos económicos, sociales y culturales. Voy a hablar en términos jurídicos porque a veces parece que hay que entrar así. Es que no redujeron la economía. Exactamente. Entonces, ahí cae también la pérdida de legitimidad de lo que tiene que ver con el derecho. ¿Para qué? Porque existieron estas discusiones, ¿eh? ¿Para qué queremos
la ley de contrato de trabajo si el 43% de los trabajadores no tienen. Bueno, entonces con ese criterio, como existe la esclavitud, volvamos a la asamblea previa a la asamblea del año 13 y ya está. Tratamos de llevar la discusión al absurdo, pero justamente estos derechos que se están atacando, y me voy a referir al derecho al descanso, que ahora se dice el derecho al goce, son las vacaciones pagas. Si nos retrotraemos a esas discusiones políticas que existían en ese momento, eran feroces, iguales. Yo creo que eran un poco más corajudas en ese momento, porque no se hablaba de la correlación de fuerzas. ¿Ustedes creen que en un país como una Argentina que el portador era fácil dictar el estatuto del peón? Yo creo que no. Pero digo, el derecho al descanso, a un salario mínimo, a una jornada limitada, tribunales especialmente capacitados para el derecho al trabajo, que son tribunales no neutrales pero sí imparciales, no se viola ni el principio de contradicción, ni de bilateral, ni de nada del estilo. Y como bien decía Claudia, se fue pavimentando esa narrativa, y hace poquito se cumplieron 50 años de la última dictadura cívico-militar, con un discurso muy similar a aquella dictadura. La refundación moral de la nación, no hablamos de los argentinos de bien, se habla de una especie de cierto sector político como una especie de síntoma o patología de la sociedad suprimir. Ojo con esos discursos, porque justamente, lo decían las compañeras recién, nos costó mucho la democracia para patear las reglas del juego y volver a la lógica de la supresión del otro que piensa distinto. Entonces vienen por la justicia social, un principio arraigable constitucional que ya estaba en el Tratado de Versalles en 1919, y digo, no podemos discutir desde la ahistoria, ¿no? Como si no tuviéramos historia. ¿Por qué vienen a atacar esos institutos básicos del derecho del trabajo que en materia de derecho colectivo tiene que ver con la libertad sindical? Es decir, la capacidad de organizarse colectivamente. Y hemos puesto el ejemplo de la colegiación. ¿Es igual tener un colegio de abogados que defienda el ejercicio de nuestra profesión en tanto nuestro trabajo que hacerlo individualmente? Entonces lo colectivo, la matriz colectiva, la destrucción de ese entramado, va por todos lados, desde los sindicatos, las organizaciones sociales, los clubes de barrio, que los quieren transformar en sociedades de acciones simplificadas. Entonces van por esa construcción colectiva, otra vez una sociedad de concepción individual, con la diferencia que ha pasado historia en el medio. Y esa narrativa de refundación moral, de la liberación de las fuerzas productivas, que es esto estaba en el antecedente de motivos de la ley 21.297, que reformó la ley de contrato de trabajo ya por abril de 1976, o por ejemplo el Estatuto de la Construcción de 1981, también en plena dictadura, muy similar a lo que quisieron hacer con la mochila argentina, con lo que establecieron la posibilidad de hacer un fondo de cese laboral por convenio colectivo en la ley de bases, y como ningún gremio firmó, lo pusieron acá como el fondo de asistencia laboral. Preguntémonos el porqué, y el derecho, a quienes estudiamos derecho, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con el maestro Eduardo, el derecho es lucha. Y si está vaciado de contenido, no sirve. El derecho es lucha en su significación, no basta con la sanción de una ley. Porque hoy en día nos quieren agotar la libertad del mercado, la libertad de ejercer una industria lícita del artículo 14 de la Constitución Nacional, y consideran un delito el ejercicio del derecho de huelga o la misma posibilidad de agremiarse, que está en el artículo 14 bis. ¿Por qué se sobrevaloran algunos derechos constitucionales y se infravaloran otros? Del mismo modo, y ahí voy un poco más específicamente, quiero dejar algunos números, pero quería partir de este concepto, no podemos reconocer la existencia del derecho social sin abogar de la desigualdad estructural y objetiva que produce este sistema. No hay derecho al trabajo por fuera de un modo de producción capitalista. Y esto digo porque antes teníamos por lo menos una derecha avanzada, hoy ni siquiera. O sea, de que los sindicatos zurdos, el comunismo, no, chicos, miren, justamente el sindicato es el antídoto que surge para ponerle un límite a la imposición en términos contractuales de quien tiene más poder de negociación, o un contrapoder sindical. Por eso existe el artículo 14 bis. Vaya, un artículo que surgió luego de un golpe de Estado, revalidado, repotenciado después de la reforma constitucional de 1994, pero que en definitiva no es ni el 25% de lo que era la Constitución del 49. Entonces, quienes estudiamos derechos tenemos que luchar por la vigencia de los principios, que son las ideas, fuerzas y los que marcan la teleología, el fin del sistema. ¿Y para qué? Porque estamos ante esa discusión, ¿no? ¿Cómo vamos a estar en contra de la inteligencia artificial? Nadie está en contra de la introducción de la inteligencia artificial. El tema
es quién beneficia sin ningún tipo de cortapisas la introducción en un país de esa inteligencia artificial. Vamos a priorizar el acaudalamiento de los dueños de esos modelos de negocios, o vamos a priorizar a las personas que trabajan. Y los trabajadores y las trabajadoras no son los únicos sujetos, digamos, desiguales que profundizan la desigualdad de este sistema. Las pequeñas y las medianas empresas también, ¿no? Alguien puede decir que un empleador textil, en un contexto donde la industria textil está utilizando el 30% de su capacidad instalada, puede competir con Temu o Shein. Pero ni que te regalen un laburante. Y esto lo digo así en estos términos adrede. Entonces, ¿de qué vienen a hablarnos que el derecho al trabajo o negociar derechos va a generar empleo? Eso es caer, sobre todo porque nos creemos modernos, en el peor de los pensamientos mágicos. Y además, la misma OIT dijo que en 102 países que se ha implementado la reducción de derechos, Sergio Palazzo dice, me rehúso a hablar de ley de modernización laboral, hablo de ley de regresión laboral. Resultó un fiasco en 100 países. Y además, fíjense lo que es apropiarse de esa narrativa. Si hablamos de flexibilización laboral, ¿por qué no vamos a implementar la participación en las ganancias del artículo 14 bis? ¿Por qué no flexibilizamos el derecho de propiedad, de la rentabilidad de la ganancia en esa puja distributiva? Entonces, en este contexto, tanto las mujeres como las disidencias, en el fenómeno que se llama feminización de la pobreza, salieron perdiendo. ¿Por qué? Porque tampoco estas discusiones que vemos en el artículo 16 de la Constitución Nacional, las mujeres son iguales. Sí, claramente la ley no va a cristalizar y va a poner, el INDEC dice que hay una desigualdad estructural de las mujeres. Por supuesto que tiene que ver con patrones socioculturales, por ejemplo, en la sobrecalificación que regularmente tienen las mujeres para acceder a determinados cargos y en lo que se llama el famoso techo de cristal. No solamente pasa en términos laborales, sino el 3% de los CEOs en la República Argentina son mujeres. Hace muy poco entró en la UIA la primera mujer en el Consejo Directivo. La ley de cupo sindical es del año 2004. Entonces, los cupos son justamente para asegurar, no tienen que ver con, no atentan contra la idoneidad en el cargo, es para asegurar justamente la remoción de esos patrones que hacen que primero se elijan a varones. Yo voy a poner un ejemplo, siempre me autorizó a decirlo esto, una compañera secretaria general de la seccional de la provincia de Buenos Aires de la bancaria, que decía que cuando se modificó el estatuto y se pusieron las reuniones de comisión directiva, no ya a las 7 de la tarde, sino a las 13 horas pudieron empezar a participar las mujeres. Y aquí quiero entrar. ¿Por qué? Por la distribución desigual de las famosas tareas de cuidado. Y vuelvo a esa división sexual del trabajo, que después de la pandemia también tuvo una reformulación, y que con la flexibilización de la jornada de trabajo o el banco de horas, la realización que hacen las mujeres de la segunda y la tercera jornada, salimos perjudicadas. No se trata de señalar culpables, no se trata de señalar que el varón es privilegiado, claro que no lo es, por eso puse primero el énfasis en la desigualdad de los trabajadores en general, y una profundización o un plus de desigualdad estructural respecto de las mujeres. Son todos desiguales, pero dentro de ese hay un subconjunto que son las mujeres, sobre todo en la franja etaria de los 18 a los 25 años, en donde hay más desempleo, hay más pluriempleo y se paga menos. Hace muy poco se premió un premio Nobel a una académica, la doctora Goldin, creo que en economía, que justamente hablaba de la brecha salarial. En el mismo momento que el presidente de la Nación negaba la existencia de la brecha salarial, un fenómeno que está investigado en el mundo. Es decir, no es que a las mujeres, son mujeres en el recibo de sueldo te vamos a pagar un 30% menos. Tiene que ver justamente con la falta de acceso a lugares de poder, o la misma calificación de la categoría y la realización de otro tipo de tareas, o que no toman a las mujeres porque justamente quien va a encargarse del hijo, la hija o del familiar enfermo es la mujer. Eso tiene que ver con lo cultural. Y lo que comentaba estas compañeras es que una vez que se cambiaron los horarios de las reuniones de comisión directiva, las mujeres se podrían empezar a participar un poco más. Porque a las 7 de la tarde nos pasa a nosotras que estamos con los pibes o estamos haciendo una expresión de agravio con un pibe y te está tocando la cabeza así. Es que se lo vamos anticipando. No, a mí me pasa, yo tengo 3 hijos. Y qué tipo de credencial tiene usted para acceder a la magistratura?
Y la verdad que el día tiene 24 horas, por lo menos 5 tengo que dormir, trabajo, ejerzo la profesión, mis pibes van a la escuela. Y entonces es muy complejo. Digo para tocar justamente la realidad. Cuando hablamos, hay dos institutos que creo que marcan muy bien la profundización de la desigualdad estructural de las mujeres que estableció esta ley. La profundización. El famoso banco de oro, o sea, la flexibilización de la distribución de la jornada de trabajo. Fíjense, mayor cantidad de empleo en las mujeres. Te tenés que quedar a hacer horas extras. No, pero tengo que ir a buscar aquí a fútbol. Esto que decía la compañera. Antes había la posibilidad, la libertad de decir fracciono o no fracciono las vacaciones. Ahora no podés decir que no. Y no solo eso, el banco de horas es la inexistencia o la destrucción virtual del instituto de las horas extras. Entonces ahí en la distribución del día, que regularmente tiene 24 horas y que lo único que por algo la primera reivindicación obrera fue la limitación de la jornada de trabajo. Porque todos, me encanta decir esta frase porque soy muy pesimista, la repito cuántas veces puedo. Todos caminamos irremediablemente a la muerte, ¿verdad? ¿Qué es lo único que no podemos comprar? Ni nosotros, si nos estamos en una igualdad con Elon Musk. El tiempo. Espero morir y seguir siendo el mismo. El día que Elon me aparezca como volver al futuro, me voy a estar en problemas. Pero me refiero a esto, es importantísima la limitación de la jornada de trabajo y por algo se ataca tanto el derecho al ocio. Tenemos un secretario de empleo, te lo voy a decir porque yo no sé si no compartimos ese panel también, ¿verdad? Cuando se discutió en septiembre del año 2023 la reducción de la jornada de trabajo, nos invitaron al debate en la Comisión de Derecho al Trabajo a organizaciones. Se viralizó mucho el actual secretario de Empleo, ex abogado de la Unión Industrial Argentina, decir, pero está totalmente convencido, yo eso se lo valoro. Es un tipo que está convencido de lo que dice. Copiemos eso. Pero ¿qué pasa? ¿Está mal trabajar? ¿Acaso no es mejor para tener más trabajo o trabajar más? Yo que fui con el síndrome de la impostora, como dicen de las mujeres, ahí voy, fui, con todo un speech, se me cayó la mandíbula y dije, díselo así. ¿Para qué quieren trabajar menos? ¿Para ir afuera a hacer qué? Y aparte dijo después, además se generan menos, fíjense cómo se vuelve con los discursos a la domesticidad, a la emocionalización del discurso, no se generan más amistades. Yo dije, y uno viene con el convenio de la IT, el último dato de... Yo dije, yo igual soy una mala persona, y había llevado, como sabía que iba el titular de la UIA, había llevado una inscripción o una publicación que había desde 1913 de la UIA en un libro de Héctor Recalde que se llama Una historia laboral jamás contada, que dice toda la narrativa del sector empresarial, que es el que dice que cuando salió el descanso dominical, La Razón, no sé qué diario sacó y dijo, ¿qué van a hacer con sus vidas precarias y con poca esencia? ¿Por qué los vamos a hacer no trabajar el domingo? Ojo, de ahí a para qué se quieren comprar un par de zapatillas, chicos, está acá. O sea, no somos tan... Entonces, me acordé de Julio Cordero que decía eso mientras hablaba de esto, van a ir a las tabernas a volcar un alcohol. Y yo dije, esta es la pérdida de la batalla cultural, porque tenía al lado un colega muy querido, mi socio, y me decía, ¿cómo para ir afuera a hacer? Hay que contestarle para ir a leer un libro. Yo digo, ¿y si yo quiero ir a ver las 5 temporadas de Stranger Things con mis hijos, con 5 barriles de cerveza, cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que contestar al uso o a la soberanía del tiempo, uno de los principales derechos liberales, con algo mocito? Entonces, me parece que ahí está la cuestión. Otra vez retornar a ese mundo preindustrial, otra vez retornar a un mundo sin derechos y otra vez volver a la lógica de la teoría o a la lógica de la segmentación, lo que se llama segmentación horizontal, que es la feminización de ciertas tareas, que no es más ni menos que la proyección de lo doméstico al espacio público. Tareas de enfermería, trabajadores de casas particulares, todo lo que tenga que ver con el cuidado, con ciertos patrones de conducta, la emocionalidad, la sensibilidad. Fíjense en un sindicato, secretaria de acta, secretaria de ceremonial, de acción social. Nunca un secretario general, finanzas, ¿no? O sea, de guita y de DERPO hablan los tipos.
Y me parece muy importante esto, traerlo a colación. Porque si no hablamos de estas cosas ahora, que estamos en un momento crítico, se va a dar una vuelta de tuerca a través de lo discursivo. Y creo que se lo debemos a quienes lucharon por la ley de divorcio vincular, por la patria potestad compartida, y no estoy hablando de, pero ustedes que hablan de lo viejo, chicos, fue en la década de los 80, yo tuve boletines de padre tutor encargado, pero digo, las mujeres no podíamos disponer antes de 1968 de nuestro patrimonio, teníamos la categoría de menor adulto. O sea, volvemos a estas discusiones. Y creo que tanto el banco de horas como el desfinanciamiento, ojo, el Fondo de Asistencia Laboral, ya sabemos todos que desfinancia el sistema de seguridad social y que ya están hablando de elevar la edad jubilatoria y ya empiezan, aparte del lobby. Qué lindo el viejito de 90 años trabajando, a mí no me parece. Si quiere laburar, que vaya y que ayude al nieto, que haga lo que se le canta. Pero ¿qué es esta otra vez ese retorno? Por eso digo, hace muy poco, se cumplieron 50 años de la última dictadura, que tenía un manual del buen estudiante, que también tenía un manual moral de cómo se debía comportar una mujer. Entonces, cuidado con esos locos a donde se vuelven a arrojar a las mujeres. No por nada tenemos un gran índice de violencia otra vez contra las disidencias sexuales. Ojo, no estoy diciendo yo, podemos, pero le pegan por puto, perdón, pero es otra vez. Si no hacemos una evaluación política y vemos a eso como algo fenoménico, fragmentado, la visión política por excelencia es la que es una visión sistémica, que es la visión del derecho también. No habla de casuismo. Y porque los trabajadores se abusan. Puede haber un trabajador que se abuse, como que querés que empecemos a hablar de las quiebras fraudulentas. Ahí sí vamos a hablar de industria del juicio de verdad. Entonces, el Fondo de Asistencia Laboral también, que financia el sistema de la seguridad social, atenta justamente contra la imposibilidad que ya tengo, la desigualdad, o profundiza esa desigualdad estructural de las mujeres para jubilarse, sobre todo sin moratoria. Si antes ya había pocas mujeres que se podían jubilar con la ayuda del Estado, imagínense ahora. Y la brecha salarial o de ingreso del 2016 a la actualidad subió de 24.2 a 28.6%. Fíjense si esto no es cierto. Comprendo dos gobiernos con eso, ¿no? Entonces, como para cerrar, hay posibilidad de reformas. Tenemos que apropiar de las palabras reformas, porque en algún momento, digamos que la tabla se dice va a cambiar. Y tenemos que estar preparados desde el punto de vista académico, sin lugar a dudas, pero por sobre todas las cosas con una decisión política. Y cuando digo decisión política, en las facultades de derechos, en los colegios de abogados, no tengamos miedo, no estoy hablando de política partidaria. Una decisión política es apoyar el principio de justicia social, levantar el principio de progresividad en materia de adquisición de derechos, que ya la dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el estándar mínimo es la regresividad de derechos. Entonces, ¿de qué ideología estamos hablando? Claro. Y soy de las que piensan que el derecho es un producto social y no es una cuestión natural. La justicia social tampoco es natural. Pero se trata de tener un instrumento para la igualación, para la representación de los intereses populares. ¿Dónde entran los que piensan de una manera y los que piensan de otra? Porque justamente el Estado de Derecho es eso. Primero, la aceptación del conflicto. Yo siempre digo lo mismo. Si queremos ir a un lugar sin conflicto, vayamos a algún cementerio. Ahí también hay paz social, pero no hay vida. El derecho preserva la dignidad, la justicia social, de las universalidades. Cualquier presidente o presidenta que asuma gobierna para todos los argentinos y las argentinas. No podemos permitir que haya, digamos, un discurso institucional violento que ataque a cualquier tipo de sector, a los trabajadores, a las organizaciones sociales, a las personas con discapacidad. Han movido mucho el mojón. Volvemos a una doctrina casi lombrosiana o fisiológica de, bueno, si vos tenés, yo lo he escuchado, si vos tenés un hijo con discapacidad, ¿qué culpa tiene el Estado? Cuidado con eso, otra vez. El otro día lo decíamos en relación al fallo del IPF, la expropiación por utilidad pública está en la Constitución de 1853 y de ese alberguismo que tanto levantan. Entonces vienen por la destrucción del derecho y por la destrucción del Estado.
¿Qué liberal puede cuestionar el financiamiento de la educación o de la salud? Yo ni siquiera me meto en derecho de trabajo. Tenemos de financiamiento universitario, de financiamiento educativo. Esa es mi reflexión, poder, como decía Eduardo y como decía Dora también, detectar que cuando quieren volvernos a llevar a la emocionalización del discurso, sobre todo con odio, y a ver en el igual que piensa distinto un enemigo, tengamos alerta, porque justamente el derecho es para resolver los conflictos entre las personas, justamente no por medio de la violencia y por medio de la ley, pero para eso primero hay que detectar, aceptar el conflicto y que hay algunos más desiguales que otros. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna Es una pregunta? aclaración, porque Nati habló de algunas cosas y claro, cuando hablé de 80 años, 80 años son del 44 al 24, al 23, cuando tuvimos esa charla, que es la creación de la Justicia Nacional del Trabajo. Esos son 80 años. 1944. 1944, un discurso histórico en el cual se inaugura la Justicia Nacional del Trabajo como vehículo y herramienta imprescindible para que los trabajadores puedan reclamar. Sin justicia del trabajo no pueden reclamar. De eso pasaron más de 80 años y es lo que quieren destruir, derogar y totalmente desarticular. Y después son 50, 51, 52 ya de la sanción histórica de la ley de contrato de trabajo. Bueno, y preparémonos, porque por ahí vienen dos DNU nuevos. Uno quizás sería tan fácil, tanto lío del 14 bis, un DNU que se derogue, se terminó el problema. Listo, un DNU deroga el 14 bis y otra cosa y no hay más reclamo. Y el otro, si se van un poquito más lejos, y por ahí derogan la asamblea del año 13. Entonces, por un DNU, derogan la asamblea del año 13 y pueden dar vía libre a algunos institutos que están peor. Así que realmente son tiempos de lucha y bueno, la lucha no es un día, así que es lo que nos espera. Un aplauso a todos. Un aporte que se animen a hacer, una reflexión. Una pregunta. Doctora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los estudiantes? Tenemos muchos estudiantes universitarios que van a la noche a cursar, trabajan todo el día. Si los empiezan a presionar mucho, ¿por qué no se van a recibir ese tipo? Bueno, Por ejemplo, un contador público, un licenciado en sistemas de informática, toman trabajos a mitad de la carrera, porque las empresas lo necesitan. Ya ahora hay muchos que no terminaban la carrera porque se implicaban con la empresa. ¿Qué va a pasar? Esos chicos tienen que elegir entre estudiar y trabajar. Y si son niños, ¿qué hacen? bueno, Y de mantener a la familia también. en relación a lo que decís, o sea, es que yo doy clases, les decía a algunos chicos, No en pueden José- estudiar, no pueden ir a un club, no pueden socializar, nada. yo doy clases en José C. Paz, lo que ha bajado la matrícula, y lo veo, no solamente eso, yo daba derecho colectivo, derecho colectivo, al derecho colectivo es posterior, por supuesto, a derecho individual del trabajo, y hace un año estoy dando solo derecho individual, porque claro, o sea, hay más eso, y veo mucha menos gente, y es algo que compartimos todas las cátedras, porque claro, cuando uno necesita laburar, y a veces no llegás, y lo veo un poco menos en sociales de la UBA, es otra carrera, en relaciones de trabajo, pero también se ve menos matrícula, y lo hablamos con la UBA Derecho, se ve muchísimo menos matrícula, muchísimo menos matrícula. Vacío el pasillo, porque yo estuve otra vez por una charla gratuita y estaban vacíos. ¿Y cómo van bajando los números en las comisiones? Es que sí, esta fantasía que se genera, y yo lo mismo lo veo, uno dice que tiene que ver con los clubes sociales. Sumemos la virtualidad a las infancias. Antes, ¿quién no iba al club de barrio a hacer
Está bien, estamos más en el... Es algo para pensar. Si ahora incluso se comercializa ese espacio también, ¿cuántos espacios públicos de construir comunidad van quedando? Entonces eso también es, por eso digo, no se puede ver solamente desde la realidad del derecho al trabajo, sino hay que verlo en general. A mí me funcionaría claro, todo cierra, es perfecto, que accede a una universidad es el que tiene un buen económico determinado, no cualquier trabajador o persona de la sociedad pueda tener títulos, o la clase media no tiene posibilidad de acceder, porque es un buen carrera que no puede pagar. La militancia en las universidades. Para mí todo es yendo al individualismo y a que accedan a los lugares de poder e información ciertos sectores sociales. En el resto del mundo no se está, por ejemplo, Japón, en otros países, tratando de que se trabaje 4 días y pocas horas. Sí, el mundo No va a está la yendo dirección. contrario Total. a la quiere cortar. Te diría que varias cosas. Vamos a ver. Bueno, Argentina fue una de las que se opuso a la declaración o en contra de la esclavitud en África, ¿no? Sí, Ni siquiera nos abstuvimos, o sea, coherentes son. Eso sí. Garantizaría la alimentación del esclavo. Bueno, es que yo creo que es peor que la esclavitud en esos términos, porque antes en pleno feudalismo tenías que... Había otros institutos en materia laboral, pero digo, laboral. Había que asegurar la subsistencia de quien efectúa la fuerza de trabajo. Ahora, eso. Sí, la verdad es que hay un plano en donde lo que está en discusión es la renta, es la toma de ganancias, Total. y es eso. Después hay otro plano que tiene más que ver con la conformación ideológica de la derecha y particularmente de la derecha argentina, en confrontación al peronismo, en donde lo que está en discusión es el goce. Sí, total. Entonces, no va, digamos, vos no podés dar la discusión simplemente de decir, bueno, pero menos horas son más productivos. No, hay un castigo y hay una disputa por el goce. Y yo creo que también a eso avanzamos, porque otro día escuchaba un CEO de 23, 24 años, no sé, por supuesto no argentino. O sea, yo y esto va con la narrativa del emprendedurismo y la construcción de subjetividad, es decir, soy útil si hago. En mi empresa tenés que tener ganas de trabajar las 24 horas, ¿no? Y yo tengo ahora hijos adolescentes, y veo lo que el otro día mi hijo me dice, quiero ser un empresario, ¿no? Yo, tranquilo. Claro, o sea, ¿qué te consejo? Le digo, no, mamá, pero ¿viste esos pibes que venden cosas en internet? Yo digo, si esto le llega a un pibe, cuyo hogar hay cierta concepción ideológica, que va a un colegio público, del barrio de Flores, ¿qué le llega a los años? Hablarle, explicarle, pero esto y trabajar 24 horas no hay problema. Tiene que ver, no podemos hablar, bueno, esto es el trabajo, estos son los vínculos humanos, hay algo, por eso digo, un cambio social precisa primero una narrativa. ¿De dónde viene esa narrativa? El individualismo, el emprendedor. Bueno, sí, el otro día veía cuando fueron, sobre todo las marchas de los jubilados, una chica, uno se da cuenta a veces cuando son bots, se le dice, una chica diciendo, esas imágenes me generan violencia. Un señor vendiendo en la Plaza Miseria a las 10, un señor de 90 años, a las 10 de la noche 3 encendedores por no sé cuánta plata. 90 años y después se lloraba, por supuesto. Y abajo una chica que tenía unos 20 y pico, porque una casa central ese perfil. Bueno, pero también tipo ese señor no se procuró una... Yo me acordaba de mi abuela de eso. Saber cómo llegaste vos. Aparte de eso, que se rompa el principio, digamos, en términos jurídicos de solidaridad intergeneracional, volvemos a la FJP. O sea, en un mundo donde, o en un país donde baja el índice de natalidad, la primera explicación que se les ocurre es porque las mujeres quieren abortar en sitio. ¿No se les ocurre lo que es mantener, cuidar a un niño y una niña? Y lo que eso entraña. Entonces, digo, cuando veo los sectores que deben ser los más vulnerables, los privilegiados, los adultos mayores, los abuelos, los viejos, como le quieran llamar, y los pibes y las pibas, que haya una lógica de esas características, y bueno, cierra todo.
Bueno, es que yo digo, no estamos pensando en los mismos que pensaban en el siglo XIX, che, loco, laburo 16 horas. ¿Para qué? O sea, vamos a empezar a tener los mismos cuestionamientos. Solo que van a haber aniquilado las construcciones colectivas que tienen que ver con los sindicatos, que tienen que ver con las colegiaciones. Cuidado con eso. Un trabajador de plataforma me dijo, ¿y yo por qué quisiera estar registrado? Porque también es otra cosa. Escuchemos a la juventud. Yo la verdad que el que viene y dice quiero que se muera el viejo de 90 años no lo quiero escuchar. Es otra decisión política. ¿Quién vas a escuchar? Entonces, me dice, no, bueno, pero ¿para qué yo quiero eso? ¿Para que se lo lleven los sindicatos? ¿Por qué quisiera yo estar bajo relación de dependencia? Porque vas a envejecer. En otros de mis hermosos presidentes. Si vas a empezar a doblar la cintura en algún momento y vas a tener, a ver, volvemos por eso digo a la discusión de por qué se generó la seguridad social. Que no la ideó Che Guevara, ¿eh? Entonces, realmente creo que tenemos que recuperar esa historia de las normas. ¿Cuáles fueron las condiciones históricas con las cuales parieron estas disciplinas jurídicas? Y salir un poco de esa concepción de no, pero queremos explicar el derecho con prescindencia de lo político. Cuando tenés una corte como así, que la verdad que viene, no sé, abocándose expedientes en etapa de ejecución en el Fuero Nacional para hacer nuevamente una liquidación en base a otro cálculo de interés, una liquidación que yo estaba firme, digo, para decirlo algo bien estricto. ¿De qué derecho me están hablando? Entonces, o empezamos a discutir en términos políticos, insisto, que no implica política partidaria, pero sí implica un compromiso por la dignidad y por la justicia social. Yo estoy en esa, como dicen. Estoy pegando ahí. Porque sí, después sabemos los tecnicismos, quienes ejercemos el derecho, obviamente nos pasamos, hay un grupo de jurisprudencias constantes, sabemos que ya hubo varias declaraciones de constitucionalidad, hoy salió la cautelar de la CGT, pero yo me rehúso a que las discusiones que la tiene que dar un parlamento, la tiene que dar la sociedad en sus distintos estamentos de representación, la termine economizando el Poder Judicial a través de una sentencia. Me resisto. Ya lo dijo el mismísimo Juan Bautista Alberdi, quien me decía, lo cité 2 veces en una charla. El Poder Judicial es un poder residual, el compañero Alberdi, claro. El poder Judicial es un poder residual. Y lo decía el mismísimo Alberdi, porque justamente no mella el poder popular ahí. Ahora sí tiene un sistema de pesos y contrapesos, es decir, hasta acá con este tipo de leyes, que son inconstitucionales, son flagrantemente inconstitucionales, y hasta acá con la suma del poder público por parte del Ejecutivo. Institutos que también surgieron en el 94, como la Delegación Legislativa de la Constitución 26, o los DNU de 99 en a nosotros no nos da la correlación de fuerza para hablar de la modificación constitucional. Lo primero que dice es que te modifican la constitución a través de un DNU, que ya te hablan de la reforma constitucional para volver sí al billete. Entonces, tengamos presente que una ley no es una cuestión académica, sí es una cuestión académica, pero siempre es un punto de llegada y que, como nos explicaban en la facultad, una fuente formal está precedida de una fuente material que no es ni más ni menos que derecho social que la legitima. Y vaya si lo sabemos las mujeres con la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Se acuerdan los argumentos jurídicos? No, pero el Código Penal es 921, no, pero la concepción. Pero a ver, la huelga también era un delito. ¿Cómo se discutía ahí? Pero no, es un delito, que la ley chapeliera, ¿qué te iban a decir? No sé. O sea, el derecho no es algo pétreo. Es para regular las conductas de las sociedades que van cambiando. Lo que sí es pétreo es, vamos por la dignidad de las personas, de la totalidad, o vamos por la rentabilidad del capital. Cuando cambian las narrativas, ¿qué haces? ¿Por qué vas? Claro. Porque el avance que hubo en los derechos con la ley, para mí avanzó porque no hay resistencia. Hay Claro. gente que piensa que para que ¿Seguro? jubilar, que para que todo eso va calando, se tiene que haber sido miles de años. Por eso digo, este chico que me contestó por qué quisiera tener un sindicato, dijo, ¿puedes envejecer? Las juventudes. Sí, claro. También en los años 80, bueno, quienes fuimos adolescentes en los 90, había juventudes y juventudes. No era nada erótico hablar de política en ese momento. Digo, o sea, la rebeldía pasaba por otro lugar. Bueno, veamos por dónde pasa ahora y si hay rebeldía o si hay cierto retroceso en algunas cosas tremendas.
Eso cosa casi que me dispara el ojo cuando mi hijo dijo eso, porque no me dijo quiero ser un empresario nacional y popular. Trader. Quiero ser un criptobroker para el corazón. Bueno, muchas gracias. Esperamos en las próximas charlas. Suerte, presidente. Ay, sí, así como Francisco. Solo quitamos y teníamos para Chao, hablamos. Ay, sí. sí.